¿Qué tal, comunidad universitaria? Yo soy Ricardo Torres, soy jefe de Departamento de Diversidad Sexogenérica de la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Cuidados de la Universidad Autónoma del Estado de México. Y en esta ocasión nos encontramos en la Facultad de Artes para conversar con Juan Jacobo Hernández Chávez, quien es iniciador del movimiento LGBTIQ+, aquí en el país y director del colectivo Sol AC. Juan Jacobo, bienvenido. Muchas gracias, Ricardo. Bueno, pues vamos a comenzar con esta entrevista y platícanos cómo ha evolucionado el movimiento LGBTQ+ en el país con el paso de los años. Bueno, mira, hubo un parteaguas en el 85 más o menos, cuando empieza el declive del movimiento de liberación homosexual, que es la primera parte del movimiento. A causa del SIDA, que vino a irrumpir totalmente las actividades, porque pues mucha gente murió, de los activistas, de los militantes. Y la segunda causa es porque había mucho disenso entre los grupos y no logramos conciliar diferencias, y poco a poco, bueno, se fue disolviendo en la actividad de liberación homosexual, porque nos dedicamos mayormente a la lucha contra el SIDA. Y ahora, por ejemplo, con este avance, ¿cuáles crees que han sido los retos en este sentido que ha enfrentado, pero también cómo vemos el panorama en la actualidad? Sí, mira, a partir de la disolución de lo que fue el Frente de Liberación Homosexual de México, el espacio quedó sin ocuparse, sin actividades del carácter, de la fuerza y del número de participantes como en la primera etapa. Entonces, poco a poco el movimiento declinó y empezaron a surgir nuevos activistas, nuevas militancias, nuevos actores a partir de los años 90. Notablemente entraron los antros, las empresas, los partidos políticos y pequeños colectivos no vinculados al pasado del movimiento de liberación, sino con sus propias dinámicas. Y estas dinámicas no estaban orientadas como en el pasado hacia el trabajo directo con las bases, a la calle, los lugares de encuentro, los ámbitos en donde los homosexuales, sobre todo los homosexuales y los travestis, se reunían. Hubo una partición también en esa época. El movimiento lésbico se separó del movimiento gay, ¿no? Y el movimiento gay, junto con las personas transgénero, fuimos los que continuamos el derrotero. Ahora, en las nuevas militancias, las personas transgénero también se separaron y tuvieron su propia dinámica. Las lesbianas ya estaban separadas y los grupos de homosexuales son los que empezaron a prosperar con un abanico de propósitos, ¿no? Uno de los más importantes propósitos era hacer incidencia política en los niveles de toma de decisión, pero eso los alejó de la base, ¿no? Otros colectivos se dedicaron al espectáculo, a la farándula o al comercialismo. Otros colectivos también se dedicaron a los medios de comunicación. O sea, se diversificó mucho, digamos, el propósito de estos grupos, ya no en torno a una plataforma, digamos, común, que era la plataforma de la liberación, y la plataforma LGBTQI+, fue muy variada, muy dispersa y muy plural, pero no cohesionada, ¿no? Entonces, la cohesión del movimiento de LGBTQI+, no se da, ¿no? Sino se dan pequeños espacios en donde los liderazgos son los que fijan la ruta a seguir.
Y es decir, ahora encontramos necesidades completamente diferentes, ¿no? De cuando se inicia. Totalmente diferentes, porque en primer lugar la llegada de las redes sociales cambia las dinámicas de relación entre las poblaciones, ¿no? En cada población entre sus propios miembros, ¿no? Ya no hay, digamos, un ideal como lo había en el pasado, sino hay ya muchos propósitos, ¿no? Y como te digo, mayormente guiados estos propósitos por hombres cisnormados, ¿no? Que tienen también sus características específicas. La mayoría de ellos son transfóbicos, hay una gran misoginia y hay un gran clasismo en la gran masa gay, vamos, no LGBT, sino gay. Entonces, y luego vienen poco a poco los movimientos emergentes, la visibilidad de las nuevas poblaciones, más que de los movimientos, salvo el movimiento de personas transgénero, que también está muy disperso, los movimientos de personas no binarias y de personas queer son emergentes, todavía no tienen no se han consolidado como movimientos fácilmente reconocibles. Se reconoce a liderazgos, se reconoce a individuos que hacen la visibilidad de las causas de esas poblaciones. Oye, Juan Jacobo, y justamente pues nos encontramos en una universidad, una de las universidades más grandes del país, y justamente se convierten estos espacios educativos también en espacios de visibilidad y de resistencia. ¿Tú cómo crees que las universidades justamente pueden ser un parteaguas de apoyo y acompañamiento a las poblaciones LGBT? Mira, creo que en las universidades hay también, digamos, una diversidad de maneras en las que se aborda el tema de la diversidad y en las que cuyos resultados normalmente están orientados precisamente a fortalecer a las personas de la diversidad. En algunas universidades ya hay cátedras específicas sobre diversidad sexual y movimiento LGBT. En algunas facultades, por ejemplo en la Facultad de Medicina, ya hay también un profesor, Juan Carlos Mendoza, que tiene proyectos de investigación orientados específicamente a las poblaciones, mayormente de hombres gay, ¿no? Y en algunas universidades, por ejemplo, en Baja California, está la Universidad Autónoma de Baja California en Mexicali y también en Tijuana, que tienen ámbitos y programas dedicados a la diversidad sexual. Aquí mismo en la UACE, en la Universidad Autónoma del Estado de México, pues está esta instancia de diversidad sexual, que creo que son muy positivas y pueden ser paradigmáticas, pueden servir de modelo a otras universidades para que también se abran. La UACM en la Ciudad de México también tiene ámbitos de promoción y de abordaje de la diversidad sexual, la Universidad Autónoma Metropolitana. Es decir, ahí ya empezó desde hace muchos años, pero ya empieza a visibilizarse mucho más la UNAM, ¿no? Con el Museo del Chopo o el Museo de Arte Contemporáneo, en donde hay exhibiciones continuas que abordan la diversidad sexual, ¿no? Los centros de difusión cultural en estas universidades también que acogen producciones LGBT y más. Entonces creo que el panorama por ahí es muy promisorio y además porque está generando una masa crítica de universitarios, de universitarias que son, digamos, estas nuevas militancias académicas, ¿no?
que en el futuro muy próximo van a estar produciendo o ya producen investigaciones, producen libros, tesis dedicadas al tema. Y justamente, además de la investigación y con, digamos, la finalidad de este diálogo intergeneracional que podemos tener, ¿tú qué consejo les darías a las juventudes de aquí de la UAMX justamente para comenzar, pues no nada más a trabajar en su identidad, en su expresión, en su orientación, sino justamente a empezar a diseñar, pues, estrategias para el futuro, para la colectividad? Sí, mira, el ejemplo de la Universidad Autónoma Metropolitana y de las universidades en la Ciudad de México que abordan el tema, tienen una relación, un vínculo muy interesante, orgánico, con organizaciones de LGBT de estudiantes. Entonces, donde existen esas organizaciones de estudiantes, la organicidad del tema es mucho más productiva, porque hay los diálogos precisamente con las instancias, por ejemplo, con la instancia de la diversidad, pero también en las otras facultades, ¿no? Esos grupos en la facultad, digamos, de ciencias políticas pueden establecer diálogo con las propias autoridades de la universidad sin tener que pasar por la Secretaría de Inclusión y Cuidados, ¿no? Así se llama, ¿verdad? Sí. Sí. Entonces, creo que por ahí sería, digamos, el modelo a seguir. Como en estas otras universidades donde existen esos colectivos, que además son colectivos que se renuevan porque los estudiantes dejan de estudiar, ¿no? Pero siembran la semilla para que siga habiendo estos colectivos que son los interlocutores naturales con las autoridades sobre el tema y que son los que pueden empujar las demandas o las necesidades. Y aquí, bueno, la recomendación es que en las facultades diversas se generen, se gestionen grupos. Si no hay todavía, pues que se generen, y si hay, que se fortalezcan, ¿no? Y sobre todo que busquen el diálogo, porque normalmente estamos muy acostumbrados al pleito, ¿no? Entonces creemos que la relación directa con las autoridades tiene que ser con la bronca. No, es mucho más productivo con el diálogo, es mucho menos desgastante, además, ¿no? Para las dos partes. Juan Jacobo, bueno, pues muchísimas gracias, un gusto escucharte, un gusto que nos acompañes aquí en la universidad. La universidad siempre va a ser tu casa y por supuesto también agradecerles por vernos en esta entrevista. Recuerden que la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Cuidados está a su servicio, está a la orden y nos escuchamos y vemos hasta la próxima. Muchas gracias. Tu UAMX. Administración 2025-2029.